Bienvenidos. Hoy exploraremos uno de los temas más fascinantes de la Biblia, la historia de la creación. ¿Por qué Génesis nos presenta no uno, sino dos relatos distintos sobre el origen del mundo y de la humanidad? En el primer capítulo, vemos una descripción ordenada y poderosa de cómo Dios crea el universo en 7 días. Pero, justo después, encontramos un relato diferente, más íntimo y detallado, que nos muestra a Dios formando al ser humano con sus propias manos. ¿Qué significan estas dos versiones? ¿Por qué están juntas en la Biblia? Acompáñanos mientras descubrimos los misterios y los mensajes únicos de estos relatos y lo que nos enseñan sobre el propósito del ser humano, la creación y la naturaleza de Dios. Vamos a verlo. Al comienzo, la Biblia nos presenta la historia de la creación en el capítulo 1 de Génesis. Es un relato impresionante, lleno de imágenes poderosas sobre cómo Dios creó el universo y todo lo que existe. Imagina este vasto vacío, una oscuridad profunda y sin forma. En ese lugar, Dios empezó a formar todo, organizando el caos y llenando la nada. La creación en el primer relato, Génesis 1. Día 1. Dios comenzó diciendo simplemente, «Sea la luz». Y la luz apareció, separando la oscuridad. Esa fue la primera distinción en el universo, luz y oscuridad. A la luz la llamó día y a la oscuridad noche. Así empezó el primer día. Día 2. Al día siguiente, Dios creó el cielo, lo que en la Biblia se llama el firmamento. Separa las aguas de abajo y las de arriba. Aquí, Dios organizaba el espacio donde la vida podría desarrollarse. Día 3. Dios separó las aguas y dejó que apareciera lo seco, que llamó tierra, y a las aguas las llamó mares. Luego hizo que la tierra produjera toda clase de plantas, árboles y vegetación. La tierra empezó a llenarse de vida. Día 4. Dios creó las grandes luces que serían el sol y la luna para gobernar el día y la noche. Y también hizo las estrellas. Estas luces marcarían las estaciones, los días y los años. Con esto, el orden del tiempo comenzó. Día 5. Dios llenó los mares con criaturas de todo tipo, desde los peces hasta los animales marinos más grandes. También llenó el cielo con aves. Bendijo a estas criaturas para que se multiplicaran y llenaran los océanos y los cielos. Día 6. Dios creó los animales terrestres, grandes y pequeños, salvajes y domésticos. Pero no terminó ahí. En este sexto día, creó también al ser humano, a su propia imagen y semejanza. Creó al hombre y a la mujer y les dio la responsabilidad de cuidar la tierra, diciéndoles que se multiplicaran y que dominaran sobre toda la creación. Día 7. Y cuando terminó todo esto, Dios descansó. Bendijo el séptimo día y lo declaró sagrado, pues había terminado la obra de la creación. Este día se convierte en un símbolo de descanso y paz. Luego, en el capítulo 2, la historia de la creación se cuenta desde otro ángulo. Aquí la narración es más íntima y detallada, especialmente en cuanto a la creación del ser humano. No se presenta en una secuencia de días como en el capítulo 1, sino más bien como una imagen unitaria de cómo Dios formó la tierra, los cielos y a la humanidad. En este relato se nos dice que antes de que hubiera plantas y animales, cuando todavía no llovía y la tierra era un terreno árido, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Así, el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios plantó un hermoso jardín llamado Edén y puso allí al hombre para que lo cuidara. Luego, viendo que el hombre estaba solo, Dios decidió crear una compañía adecuada para él.
Primero hizo que los animales pasaran delante del hombre, y él les dio nombre, pero no encontró entre ellos una ayuda adecuada. Entonces Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, y de una de sus costillas formó a la mujer. Cuando el hombre la vio, reconoció que era parte de él, y la llamó mujer, pues venía de él. Este relato nos muestra una visión de Dios muy cercana, un Dios que crea al ser humano con un toque personal, casi como un alfarero que moldea con sus manos. La lista de descendientes en Génesis 5. Después, en Génesis 5, se nos presenta una lista genealógica de los descendientes de Adán. Aquí también se menciona que el hombre fue creado a la semejanza de Dios, reafirmando la idea de la dignidad y propósito del ser humano. Sin embargo, este capítulo no nos da nuevos detalles sobre la creación, sino que se enfoca en los descendientes de Adán y su linaje, que empieza con su hijo Set, y continúa con otros nombres hasta llegar a Noé. Este linaje es importante porque muestra cómo la vida humana se extiende y se multiplica, cumpliendo la bendición que Dios dio en el primer relato de la creación. Además, da continuidad a la historia, preparando el camino para las generaciones que vendrán y que jugarán papeles cruciales en el resto de la Biblia. Estos 3 capítulos, cada uno con su estilo y detalles únicos, nos ofrecen una imagen más completa de la creación. Desde la majestuosidad de los 7 días hasta la cercanía de Dios creando al hombre y a la mujer, pasando por la historia de sus descendientes, Génesis nos introduce al origen de todo con un relato lleno de vida, de propósito y de esperanza. Ahora vamos a ver varias interpretaciones de la razón por la cual puede darse este fenómeno en la creación. La presencia de 2 relatos de la creación en Génesis ha sido tema de estudio y reflexión durante siglos, aunque ambos relatos buscan describir la creación del mundo y del ser humano. Presentan diferencias en estilo, detalles y enfoque. Existen algunas interpretaciones comunes que pueden ayudar a entender por qué están ambos relatos en la Biblia. 1. 2 perspectivas complementarias. Una interpretación es que los 2 relatos no son contradictorios, sino complementarios. El primer relato, Génesis 1, 1 a 2, 3, ofrece una vista amplia y estructurada de la creación en 7 días, describiendo el orden general y la grandeza del proceso. Se centra en la soberanía de Dios, quien crea con solo hablar, y presenta un esquema organizado y poético, donde todo lo que Dios crea es bueno. El segundo relato, Génesis 2, 4 a 25, en cambio, se enfoca en la creación del ser humano de una forma mucho más personal y cercana. Aquí, Dios moldea al hombre del polvo de la tierra y le da aliento de vida directamente. El relato profundiza en la relación entre el hombre y la tierra, entre el hombre y la mujer, y entre ambos y Dios. Por lo tanto, algunos consideran que el segundo relato complementa al primero mostrando a Dios como alguien involucrado de manera íntima en su creación. Otra interpretación, común en el estudio bíblico moderno, es que los 2 relatos de la creación provienen de tradiciones o fuentes diferentes que fueron unidas en el libro de Génesis. Según esta teoría, el primer relato provendría de una fuente llamada sacerdotal o P, por su enfoque ordenado y su lenguaje formal, mientras que el segundo relato provendría de una fuente yavista o J, por el uso del nombre de Dios como Yahvé y el estilo más narrativo. Estas 2 tradiciones habrían sido unidas por los redactores de Génesis para conservar ambas perspectivas en un solo libro, respetando así las diferentes maneras en que las comunidades antiguas entendían la creación y la relación con Dios. Énfasis en diferentes aspectos de Dios. En el primer relato, Dios es llamado Elohim, un nombre que transmite majestad y universalidad. Este relato destaca la autoridad y el poder de Dios para crear el universo entero con solo hablar. En el segundo relato, Dios es mencionado como Yahvé Elohim, un nombre que resalta su cercanía y relación con la humanidad. Aquí, Dios no solo crea al hombre, sino que lo coloca en un jardín, le da instrucciones, le hace compañía y se involucra en su bienestar. Algunos ven esto como una manera de representar las diferentes facetas de Dios. Uno es un Dios poderoso y trascendente,
y el otro es un Dios cercano, que interactúa directamente con su creación y le otorga un propósito especial. Ambas facetas contribuyen a una imagen más completa de quién es Dios. Propósito teológico de cada relato. Otra interpretación es que cada relato cumple un propósito teológico específico. El primer relato enseña sobre el poder de Dios y el orden de la creación, invitando a ver el mundo como algo bueno y ordenado, con un ritmo sagrado representado en el ciclo de 7 días, incluyendo el día de descanso. Este ciclo se considera una enseñanza sobre la importancia de la semana, el trabajo y el reposo, elementos centrales en la tradición bíblica. El segundo relato, por otro lado, se centra en el propósito del ser humano y sus relaciones. Aquí encontramos la creación del hombre y la mujer en una relación de igualdad y complementariedad, y también el papel del ser humano como cuidador del jardín de Dios. Este relato puede verse como una lección sobre la vocación humana de cuidar la creación y vivir en armonía con ella y con los demás. Representación de orden cósmico y de comunidad humana. Finalmente, algunos estudiosos creen que estos dos relatos nos muestran dos dimensiones importantes del mundo según la Biblia: el orden cósmico y la comunidad humana. El primer relato destaca el orden universal, estableciendo que todo lo creado tiene un lugar y un propósito. El segundo relato se enfoca en la dimensión comunitaria, es decir, en la relación entre los seres humanos y su conexión con la tierra. Conclusión. Ambos relatos enriquecen la comprensión de la creación al ofrecer una visión amplia y luego una perspectiva detallada y personal. Para los lectores de la Biblia, la coexistencia de estos dos relatos es vista por muchos como una manera de comprender que Dios es tanto el creador del vasto universo como el cuidador cercano de la humanidad. Cada relato aporta una enseñanza única y juntas brindan una comprensión más completa del propósito de la vida, el rol del ser humano y la naturaleza de Dios.